Esta semana el Señor estaba dejándome entender, saber el tema para hoy. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de mantener la fe en un mundo cambiante. Ese es como el tema que vamos a estar tratando. Manteniendo la fe en un mundo cambiante. No sé si todos saben, pero la Iglesia Cuadrangular tiene un versículo lema. Hay un lema. O sea, la Iglesia Cuadrangular enseña que Jesús es el Salvador, el Sanador, el bautizador del Espíritu Santo y el Rey venidero. Esas son como las 4 doctrinas principales, le llamamos doctrinas cardinales de la Iglesia Cuadrangular. Pero la Iglesia Cuadrangular también tiene un lema. Y este lema es Hebreos 13:8, donde dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es que creemos lo que la Biblia dice de Jesús, lo que la Biblia dice de sí mismo, que Él es el mismo, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sin embargo, sí vivimos en un mundo que cambia. O sea, hay dos cosas que nosotros debemos tener claro y tener o dar por sentado. Una es que el mundo sí cambia. El mundo es cambiante. Entonces, por ejemplo, algunas de estas cosas, la comunicación, grandes cambios. Antes se enviaban cartas. ¿Cuántos mandaban alguna vez una carta? Por correo normal, ¿verdad? Y uno tenía que esperar a que le llegara y después esperar que la leyera y luego esperar que se animara a responder y luego que regresara de vuelta la respuesta, decir, abre la carta y decía, no. Ya. Tenés que pasar un lapso de tiempo para eso. No, ahora es todo por mensajería de texto, ¿verdad? Por las redes sociales. Ahora es al revés. Antes lo llamaban a uno por teléfono. ¿Te acuerdas? Contesten. ¿Y por qué yo? Que no sé qué. Aló. ¿Verdad? Y pues luego salió la telefonía celular y ahora llamamos, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, la mensajería de texto, entonces como que es hasta invasivo llamar a la persona. Y entonces mandan más mensajes de texto y el mensaje que le mandan es: ¿estás? ¿Puedo llamarle? Para que no se ofenda, para que no se sienta invadido en su espacio personal virtual. Ha cambiado el mundo. Y ni hablemos de la cultura. Lo que antes era considerado pecado y malo, hoy, bueno, depende. Hoy depende de cómo lo mires, de cómo lo veas. Depende de tu óptica, depende de tu perspectiva, depende. En ese orden de ideas hay un texto en la Biblia, en Jueces, capítulo 21, versículo 25. Mira lo que dice. Jueces 21, 25. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En esa época, siglos atrás, Israel tuvo un momento que no tenía rey. Se gobernaba por algunos que le llamaron jueces, que se colocaban allí, bueno, Dios los respaldaba y tenían cierta autoridad y ascendencia sobre el pueblo. Pero no era el rey. Era un juez, no era rey. Entonces la gente como que no lo tomaba tan en serio y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su criterio. Esa época fue una época muy dura para Israel y toda su historia, y fue una época oscura donde todo el mundo hacía lo que le venía en gana según le parecía conveniente. Pero pues como que estamos volviendo a eso, ¿no? O sea, está bien, hoy no tenemos rey,
Tenemos gobernantes, unos corruptos, otros no tanto. Bueno, ¿cierto? Pero no hay un rey, pero la gente sí hace lo que mejor le parece según su propio criterio. Y como que ahora tú no me debes decir a mí, porque yo tengo derecho. Así es como se piensa hoy en día, ¿no? Y en aras de los derechos y en aras de una nueva tolerancia, una nueva educación, una nueva manera de pensar, en el fondo lo que estamos diciendo es: déjame hacer lo que me viene en gana y no me digas nada. Muy parecido al tiempo de Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía según su propio criterio. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Es lo que antes se consideraba verdad, hoy se relativiza. El mundo cambia. Tanto está cambiando el mundo que vuelven las modas de antes. No, que antes en los 70 se usaban los pantalones anchos. Bueno, pues ahora también. ¿Cierto? Y así, el mundo va cambiando y rotando. Y a veces es bueno, pero no todos los cambios son buenos. La gran mayoría de los cambios de este mundo no son buenos. Y en medio de eso está el cristiano. El cristiano entonces tiene que tener otro criterio. Y antes de entrar allá, vea conmigo lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En el libro de los Jueces, siglos atrás, la gente hacía lo que bien le parecía de acuerdo a su propio criterio. En la época de Roma, primer siglo, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma y le está diciendo: hey, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. No lo hagan. Más bien dejen que Dios los transforme cambiándole la manera de pensar. Pero ¿por qué el apóstol Pablo le dijo eso a la iglesia en Roma? Algo debería estar viendo el apóstol en el mundo que no era bueno, como para decir a la iglesia: ¿sabes qué? No imites esto. Más bien cambia tu manera de pensar, deja que Dios lo haga y vas a comprender su voluntad buena, agradable y perfecta. El mundo ha cambiado y los cambios no son para bueno, para bien, para nuestro bien. Entonces nuestra fe no puede depender de las modas. Esa es otra. Las tendencias. Y las tendencias no son solamente la forma de vestir o los lugares que se ponen de moda para ir a discotequear, o restaurantes, o a comer, o a viajar. Las tendencias también son en la manera de pensar y en las creencias que la gente adopta. El cristiano no puede. Si tú quieres realmente vivir la fe que Dios quiere y vivir lo que Dios quiere y tiene para ti, tú no puedes estar cambiando tus creencias en Dios. Corrige las creencias que traes del mundo, que traes de tu vida, digámoslo de esta manera, de tu vida pasada. No es que creamos la reencarnación, pero me refiero: antes de conocer a Dios tenías ciertas maneras de pensar y que de pronto todavía las tienes aquí y esto te está jalando. Bueno, eso es lo que hay que corregir. Pero no, el cristiano no puede andar viviendo del tipo al tambo. Hoy creo en esto, mañana creo en lo otro, después creo aquí, después creo por allá. O sea, entonces, ¿cómo mantengo la fe en un mundo cambiante? Primero entendamos que Dios no cambia. Su palabra lo dice y quiero que lo lea conmigo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo soy el Señor
y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y nosotros en Perú también podríamos decir lo mismo hoy. Por eso nosotros en Perú no hemos sido destruidos, porque Dios no cambia. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido destruidos. Les decía hace un momento, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios dice en Malaquías 3:6, yo no cambio, por eso tú no has sido destruido. Mateo capítulo 24, versículo 35, si Dios no cambia, hay algo que tampoco cambia. Dios no cambia en sus promesas. Este versículo era parte de una canción que se cantaba cuando yo era niño. Allá, hace muchos años en Colombia, en la iglesia cantábamos una canción y el coro decía: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no. No pasará. Y todo el mundo, ¡epa! ¿No? Pero cantábamos Mateo 24:35 que dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Dios no cambia. Su palabra tampoco. Lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, fue, es y será. Y en eso podemos estar tranquilos y más que seguros. Sus palabras no pasarán jamás. Si sus palabras no pasan porque Él no cambia, sus promesas no pasan, su amor tampoco. Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Dios nos ama con amor eterno. Él no nos ama con un amor condicional, como solemos amar los seres humanos. Te amo siempre y cuando, ¿no? Y nos damos el lujo de decir: no, ya no lo amo. Ya no la amo. Ya no. No. ¿Qué tal que Dios dijera eso de nosotros? El amor de Dios es eterno. No obstante, la Biblia nos insta y nos anima, sobre todo los varones, a amar como Cristo amó a la iglesia. Porque las mujeres no están exentas, por si acaso. Vamos a aclarar. Pero la Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama con un amor que es eterno. En otras palabras, si Dios no cambia, el mundo cambia. Es como que nuestra fe sea un ancla en el mar. La otra vez estaba viendo un programa sobre las plataformas petroleras. Una plataforma petrolera literalmente es un barco gigante. Flota ahí en el agua, pero con cadenas muy largas y muy fuertes. Está anclada al lecho marino y le da un margen de movimiento cuando sube la marea, baja la marea, y por eso la cadena está ahí. Pero está flotando la plataforma petrolera. Y veía en el programa cómo una de esas plataformas, cuando pasó el huracán Katrina en el Golfo de México, pues algunas colapsaron, pero otras, la mayoría estuvo ahí. Hubo accidente, hubo derrame, sí, pero estaban. Así debe ser nuestra fe en este mundo. El mundo es como el mar, que viene y va y cambia. Cambia de ritmo, cambia de marea, cambia de tono, cambia de narrativa, cambia de creencias, cambia de Dios, cambia. Dios no. Entonces yo te pregunto, ¿a qué quisieras tú aferrarte? Piénsalo. O sea, no me digas a Dios porque estás en la iglesia y porque soy el pastor que te está preguntando. Si lo piensas de verdad, ¿a qué te gustaría aferrarte? ¿A algo cambiante
o algo firme y estable en tu vida. ¿A qué quieres? ¿De qué quieres agarrarte a la hora de? Pues normalmente diríamos, y espero, no, me quiero aferrar a Dios. Quiero aferrarme a algo estable, algo firme, algo que yo sé puedo confiar, algo que yo sé no va a cambiar, algo que yo sé que ha sido, es y será. A eso quiero aferrarme. Bueno, ese es Dios. Ahora sí te lo digo claramente, ese es Dios. No hay otra. No hay ninguna universidad, ni ninguna empresa, ni ninguna compañía, ni nada de este mundo que ofrezca la certeza que Dios sí. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo mantengo la fe en medio de un mundo cambiante? En medio de un mundo que cambia. Bueno, pues yo tengo aquí 5 cosas que quiero decirte. Nada nuevo para ti, pero quiero recordártelas y enfatizarlas hoy. Primero, aférrate a la Biblia, la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 8. Cuando Josué quizá vivió el momento más crítico de su vida, porque él era un general del ejército de Israel. Y siempre sirvió al ejército bajo el mando de Moisés. Pero Moisés murió. Y en el capítulo 1 empieza el capítulo diciéndole, habló Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, levántate tú y toma el liderazgo. ¿What? ¿Qué cosa? Sí, yo sé pelear, pero ajá, pero este pueblo, ay Señor, usted sabe cómo es este pueblo. Y le dijo, mira, solo tengo que pedir que seas valiente, pero nunca te apartes de mi palabra. Le decía el versículo 8. Nunca se aparte de tu boca las palabras de mi ley. Medita en ellas de día y de noche. Haz conforme ahí está escrito, porque así y solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, Josué, te lo estoy diciendo. Solo sé valiente. Dios le estaba diciendo a Josué, sé valiente para no apartarte de mi palabra. Vamos, era un general del ejército, experto en batallas. Ese sí que sabía organizar al ejército para vencer a los enemigos. La tarea que tenía por delante, de hecho, era militar. Era conquistar la tierra de Israel y repartirla. Tenía que desalojar un montón de pueblos que habían tomado esa tierra. Luego, él era un hombre valiente. Este no era un... Sí, no era ahí, como algunos que conozco. Rayados, así. Él era valiente. ¿Sí? Él sabía pelear. Y Dios le dice a Josué, sé valiente. Pero Señor, yo soy valiente. Necesitas ser valiente para lo que te voy a pedir. Nunca te apartes de mi palabra. Medita en ella, obedécela, guárdala, y así todo te saldrá bien. Hay que ser valientes también para no apartarnos de la palabra de Dios. Pero si usted mira la vida de Josué, se cumplió. Se cumplió. Él no se apartó de la palabra de Dios. Y al final de sus días, con mucha entereza y propiedad, pudo decir, escojan a quién servir, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Mantuvo la fe hasta el final. Aférrate a la palabra de Dios. El Salmo, capítulo 1, versículos 1 al 3. Allí dice claramente, Salmo 1, versículos 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Quieres prosperar en todo? ¿Quieres estar firme en medio de las tormentas?
como un árbol plantado junto a un río. Aférrate a la palabra de Dios. Léela, conócela. La Biblia, la palabra de Dios, no se actualiza con los tiempos, sino que permanece, aunque pasen los tiempos. Sigue siendo vigente. No necesita un update. Es eterna la palabra de Dios. Por eso es que es valiosa. Es el manual de vida para el ser humano. ¿Quieres saber cómo vivir la vida? Lee la palabra de Dios. Ahí hay principios, mandamientos, promesas que pueden regir tus decisiones. Y de eso vamos a hablar un poco al final. Y puede ayudarte a ser mejor persona. La segunda cosa, para mantener la fe en un mundo cambiante, la oración. Por supuesto, la oración. Pero tienes que llevar una vida de oración, vivir la oración constantemente. Y por supuesto, no podemos dejar de citar Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Donde dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La oración trae paz. Sin paz no se puede vivir. Hasta en las discusiones la gente dice, déjenme en paz. ¿Cierto? La gente reclama, déjenme en paz. Déjenme tranquilo, ya no lo aguanto. ¡Ah! Así somos los seres humanos. La Biblia dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y el resultado de orar por todo y de darle gracias es paz. Ahora con paz puedes pensar, puedes proyectarte, puedes emprender, puedes producir, en fin, puedes vivir la vida. Pero si no oras, si no buscas a Dios en oración, olvídate de tu paz. Por el otro lado, la oración es la práctica más sencilla, pero más poderosa de la espiritualidad. Las palabras tienen poder, ¿sabes, no? Como cuando uno lo desaniman con palabras. ¿Sí? Sí, yo miro a Toño y le digo, oye, Toño, no sé qué, me cuenta lo que estás haciendo. Y yo, poca cosa, eso no es nada, ¿no? Y me pongo a ningunearlo, él se va a desanimar. Pero si él me cuenta sus cosas y yo le digo, oye, te felicito, qué bien, me alegra mucho, uy, es que tú eres lo máximo. Un supuesto, ¿no? Entonces esas palabras animan. Es que las palabras son muy espirituales, las palabras tienen mucho poder. Y ojo con esto que le voy a decir. Una de las mayores, lo que más hacemos en el día a día es hablar. Lo que más hacemos en el día a día es hablar. Ya sea para el trabajo, ya sea por una diligencia, ya sea por el médico, lo que sea, estás hablando. ¿Sí? ¿Cierto? Orar es hablar con Dios. Entonces te animo a mirarte cuánto de lo que tú hablas en el día a día, primero es con Dios. Y si no es con Dios, segundo, ¿cuánto honra a Dios? Eso sí, porque en una boquita de caramelo y salen ajos, cebollas, apios, sale todo por ahí. La oración es una práctica muy espiritual. Cuando hablamos con Dios. Y te animo, te exhorto a hablar con Dios constantemente. Como decía en el primer servicio, yo me he puesto una meta, y es que todo tiempo que yo esté solo,
voy a estar orando, hablando con Dios, así sean lenguas. Entonces algún día me ve por la calle y digo, voy a pensar que estoy loco. Yo aprovecho, estoy esforzándome, porque hasta hace un tiempo, cuando estaba solo en el carro, o solo caminando al banco, solo haciendo una vuelta, lo que fuera, ¿sí? Y era pensando en la nube, no sé. ¿Sí? Luego escuchando música. Y pues bien, o sea, nada malo con eso. Pero me he puesto como, cada vez que esté solo voy a estar orando. Y así sale lengua. No estoy orando por Rodolfo, ni por Toño, ni por Marilu, ni por Gisela. No. Estoy orando en lenguas. Pero cuando uno ora en lenguas todo el tiempo, el Señor ping, 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 empieza a traer cosas a la mente, sabiduría. Empieza a orar uno, por el otro, aquí y allá. Y uno está alimentando y fortaleciendo su vida espiritual. Es la práctica más sencilla y poderosa de la espiritualidad. La oración. De la espiritualidad sana. De la espiritualidad sana. Además, es una forma muy sabia de hacer uso de tu lengua. Porque Santiago capítulo 3 nos enseña que la lengua es muy poderosa, muy mala. Es inflamada por el infierno. Con la lengua uno construye o destruye. Y como alguien dijo una vez, y creo que tiene razón, la oración nos ayuda, nos aleja del lenguaje del infierno. El lenguaje del infierno es la queja y la murmuración. Eso sí, para rajar, llámelo. Y como cuénteme el chisme completo, con detalles, los detalles, quiero saber los detalles, dice la gente, ¿no? Y están ahí, hablando de no, ay, qué barbaridad, no sé, se hace una opinión, dañan reputación, en fin, eso no es de Dios. Eso es del diablo, es una murmuración. Y la queja. Ay, siempre quejando, no, ¿por qué? ¿Por qué no yo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no yo? ¿Qué es eso? Usa tu lengua de una forma más sabia. El mundo te va a dar muchos motivos para quejarte y para renegar. Ora. Y vas a poder vivir por encima de las circunstancias que te aquejan. No se preocupen por nada, dice el texto. En cambio, oren por todo. Y la paz de Dios guardará su mente y su corazón. Número 3. Hablando de cómo mantener la fe en un mundo cambiante, conecta más con la iglesia. Intégrate más con la iglesia. Fortalece tu relación con la iglesia, con la comunidad de fe, de creyentes. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahí es muy claro el versículo en decir, pensemos en formas de motivarnos, no de desmotivarnos, sino de motivarnos a hacer cosas buenas y hacer cosas amorosas. Y animémonos a estar en la iglesia, a congregar, vamos, y sobre todo cuando aquel día se acerque, es el día del Señor. La Biblia dice eso, animémonos unos a otros. Oye, fulano no ha venido, no voy a llamarlo. Oye, ¿qué ha pasado con el otro? Oye, ven, vamos a la iglesia, oye, ven, vamos a mandar un texto, mándale un texto. Oye, ¿qué pasa? Te recojo, te invito a almorzar, pero después de la iglesia, vamos a la iglesia. Claro. Llama a fulano y lo oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una parrilla en mi casa después de la iglesia y va a venir el pastor. Y se animan, claro que se animan.
Busquemos maneras de animarnos y motivarnos a vivir para Dios. Y eso es aquí en la iglesia. ¿Y por qué más es importante la iglesia? Siempre lo digo. Un carbón encendido, lo alejas del fuego, se apaga. Obvio. No es nada nuevo, no es una gran revelación. Bueno, eso es lo que le pasa al cristiano cuando se aleja de la iglesia. Se apaga. Las circunstancias, ¿no? Los temores del mundo, aquí y allá, apagan la fe. Antes creía, estaba en la iglesia, estaba así, uy, sí, qué chévere. Ya no cree, se enfrió, se apartó, ahora cree lo contrario, etcétera. Le pasa a mucha gente. Hablaba esta semana con una persona de esas que se ha apartado. Y dice, oye, ¿pero qué ha pasado? Pero mira, que aquí, que allá. Y con nostalgia recordaba los tiempos de, ay, sí, me acuerdo, esos tiempos eran muy bonitos. Y yo le dije, hello, regresa. Ven, conéctate, porque eso te ayuda, y te hace muy bien en tu vida espiritual. La iglesia es un refugio, porque hay gente que necesita refugio espiritual. La iglesia es una clínica, la iglesia es un taller, la iglesia es una escuela, la iglesia es el lugar de adoración. Conecta, y el ser humano es un ser social. Luego, no creas que vivir la vida espiritual como un ermitaño espiritual funciona. No, y eso no es bíblico. Necesitamos, ¿no? Además, aquí vienes y cantamos juntos y adoramos, y alguien ora por ti, y luego tú puedes orar por alguien y escuchas algo en el mensaje que te hace clic y dices, ¿quién le dijo al pastor que estoy pasando por eso? Y nadie me dijo nada, simplemente Dios quiere hablarte. ¿Sí? Entonces uno recibe esas palabras de Dios, esos inputs de parte de Dios, que uno dice, ¡pum!, y lo anima a seguir adelante. Bueno, eso sucede en la iglesia. Ay, no, que yo veo mi iglesia virtual que conecta en mi cama, ¡ping! No conozco esa historia. Y aunque ese es un recurso para algunos momentos en tu vida, no puede ser tu vida ahí. La iglesia no es virtual. La iglesia es face to face. Es presencial, es donde nos abrazamos, es donde nos apoyamos, donde hablamos, donde conectamos, oramos unos por otros. Esa es la iglesia, y eso ayuda en medio de un mundo cambiante. Las cosas de Dios no pasan de moda. Número 4. Para vivir en un mundo cambiante y mantener la fe en un mundo cambiante, recuerda, o ten presente, más bien es la forma de decirlo, ten presente tu esperanza eterna. Tu esperanza eterna. Y mira este texto, 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Tu carro desaparecerá. Tu casa, esa que construiste con tanto esfuerzo, ya fue. En la eternidad desaparecerá. Y todo lo que ves, todo lo que tienes, incluso las personas, desaparecerán. ¿Qué es lo que no desaparece?
lo espiritual, lo que no se ve, permanece para siempre. Entonces, si yo quiero vivir en medio de un mundo cambiante y mantener mi fe, yo no puedo enfocar mi mirada en las circunstancias, en lo que tengo, en lo que no tengo, en lo que tendré, en lo que anhelo, en mis fuerzas, en lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que me gané, lo que perdí. Yo debo enfocarme en lo que no se ve, lo espiritual, porque eso es lo que permanece. Y cuando mis ojos y mi enfoque de vida están puestos en lo espiritual, que es lo que permanece, aunque no tenga esto o aunque no tenga lo otro, y esto nos da una certeza y una confianza para vivir la vida de una manera distinta. Déjenme contar una historia personal, rapidito. Algunos ya han oído esto porque yo lo he contado muchas veces. Año 1992, finales por ahí, no sé. Era la época de las bombas en Colombia. Yo trabajaba en la iglesia y estaba haciendo unas diligencias y pusieron una bomba al lugar donde yo acababa de salir. Yo estaba 2 cuadras del lugar cuando explotó la bomba. Yo iba en un cúster, una buseta que llaman en Colombia. Iba en un cúster, yo ahí sentado, con todos los encargos, y explotó. Era una bomba muy de alto calibre. Y tal cual como en las películas, hermanos, los autos que estaban al costado volaron en llamas. Miramos hacia atrás, era una bola de fuego, gente desmembrada, o sea, terrible, volando. Eso fue terrible, algo dantesco. Y en la cúspide donde yo iba, lo que sentimos fue como que si algo nos hubiera chocado, como que alguien, ¡pum!, por detrás nos chocó y como que, uy, ¿qué pasó? Pero alrededor era un infierno. Y claro, todos asustados, gritando, 30 personas estaríamos ahí en ese vehículo, estaríamos ahí. Y el shock, ya cuando que me di cuenta que era un atentado y que no, los autos, todo incendiado alrededor nuestro, pero nosotros estábamos intactos. Y yo estaba y el chofer de la cúspide dijo, es un milagro. Y él que dice esas palabras, y yo como que me desperté de mi shock. Y una señora que también iba ahí, que también era cristiana, ella sí se puso ahí de rodillas en plena cúspide, y ay, Señor, gracias por tu protección. Y yo dije, Dios nos protegió. Todo alrededor estaba incendiado excepto nosotros. Dice, ¿por qué es esto? Porque Dios está con los que le buscan. Porque si nuestro enfoque de vida está puesto en Él, Dios sabe guardar. Por eso ha guardado a su nación, Israel, y la guardará hasta el final. Por eso guarda a su iglesia, aunque la persigan y la maten, como en Nigeria, como en el Congo, está pasando en este tiempo. Dios guarda a su pueblo. Si tu fe está puesta en Dios, Dios te guardará. Dios te sacará al otro lado de lo que estés atravesando. Yo no sé qué estás atravesando, pero Dios te va a sacar al otro lado. Dios no quiso que mi vida terminara en ese año. Hello. Tenían que conocerme. Y yo a ustedes. Dios tenía un propósito. Han pasado 30 años de eso, qué sé yo. Y su propósito se sigue cumpliendo. Han habido muchas otras cosas que Dios ha hecho, pero yo digo, ¿por qué aquel día no quiso que me fuera? Que tiene un plan. Y si Dios no quiere que suceda algo en tu vida,
pues no va a suceder. Pero si Dios quiere que suceda, nadie lo detendrá. Confía en Dios. Acércate a Él. Número 5 y final. Para mantener la fe en un mundo cambiante, decide por convicción y no por emoción. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Segunda de Corintios 5, 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 23 al 25. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que les he predicado. Convicción en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículos 26 al 28. Hebreos 12, 26 al 28. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Estos textos nos hablan de la fuerte convicción que debemos tener en Dios, que Él no cambia, que Él sí cumple sus promesas, y nuestra convicción debe ser tan fuerte, tan genuina a Él y en Él, que mis decisiones sean firmes por esas convicciones y no por las emociones del momento, las circunstancias, los estados de ánimo que quise, que no quise, que sentí, que esto, no. Yo decido por convicción, no por emoción. Y ojo, eso no es invalidar las emociones. La alegría, la tristeza, el gozo, la celebración, no, todo eso tiene su lugar. Pero a la hora de tomar decisiones, y sobre todo aquellas que impactan y trascienden tu vida, las emociones no son tus buenas consejeras, son tus convicciones. Y eso te va a ayudar a mantener la fe en un mundo cambiante. Porque el mundo te invita y te anima a que todo lo sientas, lo percibas, lo manifiestes. Y la Biblia dice: cree, confía en mí, dame el primer lugar en tu corazón, entrégame tu vida y verás. Lo vimos en el testimonio de Paola. Y quienes conocemos a Paola, sabemos que... Y eso le dijo: quieta. Yo haré, estate quieta. Y ella: estate quieta. Se estuvo quieta, aprendió que no siempre es hacer lo que está a tu alcance. Somos gente que resuelve, ¿verdad? Y está bien, pero no siempre tiene que ser así. Hay que dejar lugar a Dios. Hay que dejar lugar a lo que Él quiere hacer. Hay que tener convicción por encima de la emoción. Entonces, pues, para mantener la fe en un mundo cambiante, aférrate a la palabra de Dios, la Biblia, léela, conócela, obedécela. Vive en oración constante. Te animo a aprovechar los huecos en tu agenda. Y no solamente que le saques tiempo a Dios en tema devocional, todo, pero que en todos los huecos de tu agenda, ora más, en lugar de estar quejándote tanto. En lugar de estar murmurando y chismeando, ora.
ora más, habitúate a eso. 3, fortalece tu conexión con la iglesia, congrégate, participa, invita a otros, anima, ora por unos, ora por otros, ¿verdad? Deja que oren por ti también. Motivémonos y animémonos a estar en la iglesia. 4, pon tu esperanza o mantén tu esperanza, ten presente tu esperanza eterna. Todo de este mundo va a pasar, todo lo que tienes, lo que tanto luchas, por lo que tanto te esfuerzas, va a pasar, pero Dios no. Enfócate más en Él. Es como dijo el salmista, el Salmo 91, usted recuerda el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, ¿no? Y sigue diciendo, pero llega un momento en el Salmo 91 que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, como me pasó en la bombita aquella. Este mundo cambia mucho y mucha gente va a caer alrededor tuyo, pero si tu fe está puesta en tu esperanza, está puesta en el eterno, contigo no pasará nada. Pon tu esperanza en Él. Y 5 y último, decide por convicciones, no por emociones. Vamos a orar. Y quiero animarte a que hagas una oración personal a Dios y respondas a Él por lo que sea que Él te haya hablado este día. Toma un instante para responderle al Señor y decirle, dame tu respuesta a lo que Él te está diciendo. Padre Celestial, quiero pedir a ti por cada uno de los presentes, sus familias, toda su red de influencia, Señor. Quiero pedirte que ellos puedan brillar donde sea que estén, con tu luz, que ellos puedan animar a otros a acercarse a ti. Quiero pedirte, Señor, que su fe sea fortalecida. No importa lo que el mundo diga o cambie o proponga, que sigan creyendo y aferrándose a ti. Oro, Padre Celestial, que tú bendigas y prosperes a tu pueblo. Que tu favor vaya delante nuestro, que tu espíritu nos guíe. Y que tú, Señor, seas reverenciado en todo lo que hagamos. Te honramos, Padre Santo, y te entregamos esta semana a ti. En tu nombre. Amén.